Hola, cordial saludo. En esta oportunidad te traigo este video explicándote COVID 2019. Es la primera parte de un curso que te lleva a la certificación en un marco de gobierno y gestión que acerca a las organizaciones a tener controles en los procesos o en las prácticas que gestionan los servicios de tecnología informática. Verás cómo con COVID, a través de indicadores claves de desempeño, métricas, puedes medir el cumplimiento de los objetivos que buscan cada una de las prácticas o los procesos que son establecidos por los marcos de referencia. Si es la primera vez que ves alguno de mis videos, me presento, soy Juan Manuel Sarmiento Sáenz, me conocen más desde hace mucho tiempo como Juanmas. He ayudado a muchas organizaciones a adoptar y adaptar las buenas prácticas y llevo muchos cursos en diferentes buenas prácticas, ayudando a que personas como tú logren la certificación, con lo cual abren puertas en nuevas organizaciones, mejorando mucho su perfil, su hoja de vida. Aquí puedes ver en esta parte de la presentación algunas de mis certificaciones. Yo originalmente me formé como ingeniero de sistemas el siglo pasado y este siglo estudié y me gradué como administrador de empresas especializándome en gerencia de servicios. En la parte inferior vas a encontrar mis contactos en mis redes sociales. Te recomiendo mucho mi canal de YouTube al cual pertenece este video. Puedes ver otros videos de otros marcos de referencia que te pueden interesar, ¿ok? Comencemos entonces esta capacitación. Bien, ¿cuáles son los objetivos que perseguimos entonces con esta capacitación? ¿Cuál es el compromiso que tengo contigo para hacer este coaching? Primero que todo, que puedas reconocer quiénes pueden utilizar COVID, ¿ok? COVID 2019, que fue una actualización que se hizo de forma simultánea con un marco de gestión de servicios de tecnología que es ITIL 4. De hecho, si tú ves los autores de ITIL 4, son los mismos de COVID 2019. Pero bueno, de ese tema hablaremos más adelante. Vamos también a reconocer el contexto, los beneficios y las razones a través de las cuales COVID se utiliza como marco de gobierno o de gobernanza de la información y la tecnología. Reconocer también las descripciones y los propósitos que tiene una arquitectura de un producto como COVID, identificando la alineación de COVID con otros marcos de referencia, ya te lo dije, con ITIL, con IT for IT, con Lean, bueno, con otros tantos más, también con un estándar como la norma ISO 20000 y guías de conocimiento que pueden aplicarse precisamente en conjunto con COVID. Comprender y describir muy bien los principios de lo que podría considerarse un sistema de gobernanza y un marco de gobernanza. Eso lo explicaremos muy en detalle más adelante en la capacitación. También es importante que puedas describir los componentes de ese sistema de gobernanza, es decir, poderlo desglosar, digerir para poderlo entender claramente, comprender la estructura general y el contenido en cascada de los objetivos que se pueden tener. Vas a ver que hay unos objetivos organizacionales, o de la empresa como tal, de negocio, y hay otros que se pueden hacer desde el aspecto de tecnología. Ya lo vamos a explicar un poco más en detalle. Vamos a poder finalmente identificar los objetivos de gobernanza y de gestión. Separamos lo que es gobernanza y de lo que es gestión. Una cosa es lo que piensa la alta gerencia y otros los que seguramente están ejecutando todas las actividades para poder lograr los objetivos que quiere la alta gerencia. Más o menos es la idea de lo que vamos a estar desarrollando en COVID. De igual manera, vamos a poder comprender la relación que existe entre los objetivos que existen en la gobernanza y en la gestión de los componentes de gobernanza. Ya te dije que hay como una separación, una segregación entre lo que es gobernanza y lo que es gestión. ¿Mm? Diferenciar también la gestión de desempeño que se hace con COVID, utilizando algunas perspectivas de madurez y de capacidad con CMMI o con una norma también internacional que nos puede servir para tal fin. ¿Ok? ¿Qué más? Descubrir cómo diseñar un sistema de gobierno que se puede personalizar. Vemos que COVID también se puede adaptar. No solamente se adopta, sino se adapta a las necesidades propias de cada organización. Es decir, yo no copio como lo tiene el vecino, sino yo lo configuro a la necesidad de la organización. Entender también los puntos clave que se pueden requerir en un caso de negocio de COVID. Los casos de negocio vas a ver que revisten importancia para poder aplicar COVID dentro de una organización. Comprender
las diferentes fases o etapas que tiene el enfoque de implementación de COVID. Es interesante porque te está dando como la fórmula a través de la cual tú podrías hacer la implementación en tu organización. Obviamente, cuando digo que la puedes hacer, pues no solamente la haces tú, sino lo haces acompañado de un equipo multidisciplinario que represente diferentes áreas de la organización. También se describen las relaciones que existen en las guías de diseño e implementación de COVID, ¿sí? Para que veas más o menos cómo puede ser la implementación y te puedes preparar también para el examen de fundamentos de COVID-5 o de COVID 2019. Te digo que COVID-5 que sigue teniendo cierta vigencia porque los fundamentos, los pilares, la base de COVID 2019 sigue siendo COVID-5, ¿ok? Pero la certificación recomendada, pues porque el enfoque que vas a ver en este coaching es sobre COVID 2019. Los 8 módulos que conforman el coaching cubren todos los temas que, como te decía anteriormente, te van a permitir tener el conocimiento suficiente para presentar exitosamente tu examen de certificación. El primer módulo básicamente lo que busca es tener una introducción a lo que es COVID como tal y a los conceptos básicos que vas a necesitar seguramente aplicar en otros módulos de la capacitación. En el segundo módulo hacemos una introducción al marco. Vemos un poco el por qué este marco ha venido evolucionando, hablamos un poquito de la historia, hablamos de los principios que rigen a COVID. En el módulo 4 hablaremos de un sistema de gobierno y cuáles son los componentes de gobernanza. En el módulo 5 los objetivos de gobernanza y gestión. En el módulo 6 la gestión del desempeño, cómo poder medir el desempeño. Y finalmente, módulo 7 y módulo 8 el diseño del sistema de gobernanza personalizado y cómo implementar un sistema de gobernanza dentro de la organización. Que como te digo, se les dan unos tips a los estudiantes para que sepan cómo poder aplicar este conocimiento. Es decir, no solamente que sepan en qué consiste COVID, sino también cómo aplicarlo dentro de su propia organización. De mi parte, el compromiso es que el conocimiento que adquieras en esta capacitación te va a servir precisamente para poder reconocer cuál es el contexto a través del cual tú puedes implementar COVID o lo puedes adoptar con los beneficios y las razones clave para que se convierta en un marco de gobernanza y gestión de la información y la tecnología. Para que reconozcas también las descripciones y los propósitos que puede tener la arquitectura del producto de COVID, entender la alineación de COVID con otros marcos y otros estándares, incluso otros cuerpos de conocimiento, comprender y describir los principios del sistema de gobernanza y el marco de gobernanza, describir los componentes de un sistema de gobernanza, comprender la estructura general y el contenido en cascada de los objetivos, es un tema bien interesante, los objetivos organizacionales versus los objetivos de tecnología, que tecnología siempre tiene que estar apuntalando los objetivos organizacionales. Conocer los objetivos de gobernanza y gestión y las declaraciones de su propósito y finalmente que puedas comprender la relación entre los objetivos de gobernanza y gestión de los diferentes componentes de gobernanza. Además, vas a poder diferenciar lo que es la gestión del desempeño basada en COVID utilizando perspectivas de madurez y capacidad, describir cómo poder hacer un diseño de un sistema de gobierno utilizando COVID, comprender y aplicar las diferentes fases del enfoque e implementación de COVID, describir de forma clara las relaciones entre las guías de diseño e implementación de COVID, lograr el conocimiento suficiente para poder aplicar ese conocimiento adquirido en la certificación que vas a obtener en COVID Foundations 2019 ante un ente acreditador. Ok, comencemos entonces. Vamos a ver el primer módulo que es la introducción a COVID.
Los tópicos que nosotros tenemos entonces dentro de este coaching son basados en un contenido programático que se enfoca, como lo decía anteriormente, en el cumplimiento de un sílabus. Sílabus que lo que pretende es asegurar el conocimiento suficiente que tú puedes tener acerca de los temas que te pueden evaluar al momento que presentas tu examen de certificación. Entonces, esos temas son los que se abarcan en el examen y en un 30% se van a ver los componentes del sistema de gobierno. En un 23% de las preguntas que tú vas a resolver están orientadas a el modelo de gobernanza y los objetivos de gestión, a los principios en un 13%, a la introducción del marco de gestión en un 12%, a la implementación en un 8%, a cómo hacer un diseño personalizado de un sistema de gobierno, a la gestión del desempeño en un 4% y al caso de negocios un 3%. Dentro de los tópicos que trataremos entonces serán las razones por las cuales se ha desarrollado COVID. Es importante entender por qué un marco de gobierno y gestión es importante, sobre todo para la vertiente de auditoría. Acuérdate que ISACA viene de la vertiente de auditoría. Vamos a hablar de la historia de COVID, cómo ha sido su evolución, las diferentes versiones que se han tenido, cómo está más alineado con algunos marcos de referencia, ya lo voy a comentar en otro punto de los tópicos, las motivaciones que ha llevado precisamente para que ese marco de referencia sea un referente para diferentes organizaciones, los beneficios de utilizar COVID, y ya lo verás más adelante, cómo es el formato, la arquitectura y el producto, de lo que te decía anteriormente, otros marcos de referencia. La idea es sumarlo, por ejemplo, con ISO 20000, con un estándar, o por qué no con algún marco de referencia que tú ya tengas en tu organización, como IT for IT, como Lean, como ITIL o cualquiera de estos otros que seguramente pues ya has visto que se pueden utilizar en combinación con COVID. Y al final siempre hacemos unas preguntas de repaso para revisar si tienes claro los temas que acabamos de ver. Te vas preparando también para el examen de certificación si es el objetivo que tú quieres lograr. Bien, comencemos entonces poniéndonos en contexto. Pues definamos antes que nada qué es COVID. Ya te hablé de COVID en muchas oportunidades, lo he repetido en todas las diapositivas que llevamos hasta el momento, pero definamos qué significa entonces COVID. COVID es el acrónimo para Control Objectives for the Information and Related Technology. Traducido al español, son los objetivos de control para la tecnología de información y cualquier otro asunto relacionado. ¿Ok? ¿Quién es el dueño de COVID? Es decir, ¿quién es el ente rector? Pues ya te dije que esto es una vertiente de auditoría, ¿no? ISACA es de Information Systems Audit and Control Association, que es quien publica COVID, es el autor como tal de las diferentes versiones de COVID y quien es, digamos, el responsable de emitir las acreditaciones en el ámbito de seguridad de la información. Ya vas a ver que hay diferentes certificaciones y apenas COVID es una de las tantas certificaciones. ISACA es una organización global, la encuentras presente en todos los países. Tiene capítulos en donde personas como tú se pueden agremiar y forman un capítulo para poder buscar capacitación, implementación en las organizaciones, digamos, fortalecer un poco el conocimiento, el apoyo entre los diferentes profesionales que conforman esos capítulos. ISACA es una entidad sin ánimo de lucro y lo que busca es precisamente promocionar todos esos estándares y las prácticas en el ámbito de la tecnología de la información, la seguridad informática, la gobernanza de TI y otros tanto más. Entonces, ISACA como propietario, pues es el que siempre está buscando hacer las certificaciones. De hecho, cuando tú vas a presentar tu examen, pues tienes que presentarte como un candidato ante ISACA para que puedas presentar el examen en un centro acreditado. Y el ITGI es el Instituto para Gobierno de TI, digamos que es el facilitador al cual pues pertenecen muchos profesionales. Como te digo, muchos podemos pertenecer a cualquiera de los tantos, son como 225 capítulos que existen en el mundo, en donde puedes obtener certificación como CISA, Certified Information Systems Auditor, CISM, Certified Information Security Manager, CEIT, Certified in Governance and Enterprise IT, CERISC, que es Certified in Risk and Information Systems. Bueno, hay cualquier cantidad de certificaciones. COVID, digamos que es la más aterrizada precisamente en el mundo administrativo de gestión para lo que tiene que ver con servicios de tecnología, temas de gobierno.
Si vemos un poco la historia de COVID, que es de más de 25 años, se ha visto que se ha desarrollado y se ha promovido como marco de mejores prácticas para ayudar a entender, diseñar e implementar un gobierno corporativo, un gobierno empresarial de la información y la tecnología, lo que vas a encontrar con un acrónimo que es EGIT, ¿sí? EGIT. Entonces, para que lo tengas presente, porque lo vamos a estar viendo en casi toda la capacitación, para poder ver cuál es ese modelo de gobierno empresarial de la información de las tecnologías. COVID 2019, ya te digo, pues es una evolución en donde de forma incremental se ha podido ir ganando un poco más de experiencia y se ha documentado pues en todos estos documentos que se utilizan pues no solamente en los fundamentos, sino también digamos en otras áreas de un poco más de profundización de lo que es COVID. Desde que se fundó esta comunidad de auditoría, pues COVID se ha convertido entonces en un marco de gestión y de gobierno que se puede decir que en tecnología es el más amplio y el más integral. COVID, como te decía anteriormente, se puede complementar con otros marcos de referencia. Yo te puedo decir, si yo utilizo ISO 20000 o utilizo IT for IT o utilizo, bueno, cualquiera de los marcos de referencia. De hecho, tengo un video en el canal de YouTube, ve y lo buscas para ver las diferentes alternativas que tú tienes en los marcos de gestión de servicios de tecnología. La idea es que COVID te va a permitir tener los controles, es decir, las métricas, los indicadores claves de desempeño que van a medir el cumplimiento de todos esos procesos o prácticas, es decir, la mesa de servicios, la gestión de incidentes, la gestión de solicitudes, la gestión de problemas, la gestión de configuración. Todos ellos se pueden medir para saber si están cumpliendo con los objetivos o si se identifican oportunidades de mejora. Muy bien, definamos entonces qué es COVID, para que mañana si algún compañero o alguien te pregunta acerca de COVID, tú ya sepas cuál es la respuesta que podrías dar, ¿ok? Entonces, COVID se puede definir como el marco de gestión o el marco de gobierno para la información y la tecnología empresarial. Cuando te digo marco de gestión o marco de gobierno, es una serie de recomendaciones que están documentadas y compiladas en estos documentos que vas a empezar a conocer a partir de hoy. COVID está dirigido a toda la empresa, no solamente a tecnología. ¿Por qué decimos que a toda la empresa? Porque hoy por hoy todas las organizaciones, todos los negocios, todas las empresas dependen de la tecnología. Hoy en día la tecnología es el negocio. COVID hace una clara diferenciación entre lo que es gobernanza, ya te lo he dicho anteriormente, y lo que es gestión. La gobernanza es lo que quieren las altas directivas, el comité ejecutivo, el dueño de la organización, y la gestión es lo que hacemos seguramente en los mandos medios y los mandos bajos, que es ejecutar todas las actividades del día a día para poder cumplir con los objetivos que quiere el órgano de gobierno de nuestra organización. COVID define los componentes para poder construir, ensamblar y sostener un sistema de gobernanza. Este es un tema que vas a ver, se puede asociar un poco con la arquitectura empresarial que tienes en tu organización. Por eso en algún momento también hablaremos de TOGAF como el marco de gestión que se puede utilizar en la arquitectura empresarial. COVID define los factores de diseño que la empresa debería tener en cuenta, debería considerar para construir un sistema de gobierno que esté adecuado, que se acorde con sus necesidades. Y por último, COVID aborda todas las cuestiones relacionadas con la gobernanza, es decir, con la toma de decisiones, los objetivos estratégicos y la forma en la cual pues, los que están arriba son los que llevan el timón, los que van precisamente dirigiendo o diciendo cuál es el camino que se quiere recorrer a través de la organización, teniendo en cuenta todos los componentes que pueden ser relevantes para la gobernanza en esos objetivos que podrían gestionarse en los niveles de capacidad requeridos. Ahora, hoy por hoy, pues muchas organizaciones que apenas están naciendo, ¿sí? Las startup, eh, eh, básicamente son compañías muy pequeñas, pues seguramente necesitan una estructura muy sólida, porque ya organizaciones grandes, no sé, entidades financieras o de gran industria, por llamarlas de cierta manera, pues ya tienen, digamos, una jerarquía, un organigrama bastante complejo que a veces es como piramidal. Hoy por hoy las organizaciones son un poco más flexibles, más planas, más chatas y seguramente se facilita más poder tener estos modelos, que es bueno establecerlos desde cuando se está implementando, desde cuando se está consolidando la misma organización. Nos preguntamos entonces por qué una organización dedicada a la auditoría
se preocupa por definir un marco de gestión y de gobierno, porque lo que quiere es juntar, unir todas las ideas, el conocimiento que se ha venido adquiriendo para reforzar los activos que se tienen precisamente desde la auditoría, para la gestión y el gobierno que se puede tener dentro de una organización. Lo que busca es precisamente hacer el alineamiento con la tecnología que hoy en día se tiene. Te invito a que busques el caso Enron o busques el caso General Electric, en donde por aprovechamiento del uso de la tecnología se pudo ocultar una doble contabilidad. Eso fue un caso bien conocido. De hecho, salió una ley en los Estados Unidos, la Sarbanes-Oxley, que se conoce como la ley SOX, SOX, también la puedes buscar si no la conoces, que lo que busca es tener unos controles para el control de la información, que valga la redundancia, controles para controlar la información que se tiene en la organización, sobre todo en aspectos financieros. Entonces, con COVID podemos asegurar el cumplimiento de esos controles para empresas, por ejemplo, que cotizan en la bolsa, por si tú o tu empresa tienen algún vínculo o tu empresa cotiza en la bolsa de Nueva York. Y pues integra todos los demás principales marcos de referencia de orientaciones de ISACA. Ya te lo he dicho anteriormente, que tú puedes complementar otro marco de gestión con COVID. Es súper vital. La fórmula que yo utilizo, te lo digo, es ITIL o IT for IT o Lean o bueno, cualquiera de estos marcos, más ISO 20000 porque estás orientado a un estándar y por encima tú le pones los controles que te sugiere COVID. Esto lo vas a ver más adelante por allá en el módulo 6 o en el módulo 7, ¿ok? Para que lo entiendas y veas cómo le puedes sacar mejor provecho. Y obviamente nos alineamos con otros marcos de referencia, con otras normas, específicamente la norma ISO 20000 y con otros marcos de referencia que también se han venido actualizando. Entenderás que COVID se ha venido actualizando, la última actualización fue en el 2019, porque no nos podemos quedar con un marco de referencia, un marco de gestión o de gobierno que tal vez se creó a comienzos del siglo. Ya estamos en la tercera década de este siglo, ¿sí? Ya estamos en más del 2024 o 2025 cuando veas este video, pero pues hoy día estamos trabajando con computación que no existía a comienzos del siglo. Hoy hablamos de computación en la nube, hablamos de blockchain, hablamos de inteligencia artificial, hablamos del Internet de las cosas, hablamos, bueno, o en realidad ha sido mucha la evolución de la tecnología y obviamente los controles a esa tecnología también tienen que evolucionar. ¿A quién le puede interesar o a quién está dirigido precisamente COVID? Mira, lo que llaman las partes interesadas, a los comités de administración, a los comités ejecutivos o la dirección ejecutiva, a los gerentes de negocios, a las cabezas, a los gerentes, directores de tecnología, a los proveedores de aseguramiento y seguramente a quienes son responsables en la gestión de riesgos. Ya te voy a explicar un poco más en detalle por qué cada uno de estos se puede convertir en un participante en un promotor de la aplicación de COVID en tu organización. Por ejemplo, los comités de administración, por supuesto porque seguramente ellos son los que deciden cómo sacar el mayor valor, es decir, cómo satisfacer las necesidades de la organización desde el uso de la información y la tecnología, explicando las responsabilidades relevantes que tienen desde esa junta directiva. La dirección ejecutiva porque proporciona una orientación en cómo poder estructurar, organizar y monitorear el desempeño de la información y la tecnología en toda la empresa. Un tema que me faltó decirte, la información seguramente también tiene que ser protegida. Además de la norma ISO 20000 que mencioné anteriormente, también te puedes apuntalar con la norma ISO 27001 que está relacionada con la seguridad de la información, todos los temas de confidencialidad, integridad, disponibilidad, no repudio, bueno, etcétera, que te permite estar preparado para poder gestionar muy bien la información. Los gerentes de negocios también porque estos ayudan a obtener pues, las soluciones de información y tecnología que requieren las organizaciones, de tal forma que siempre tendrán la mejor solución explotando la tecnología emergente, lo que llaman la tecnología de punta, para poder ayudar con las nuevas oportunidades estratégicas, es decir, con los objetivos estratégicos que cambian cada año, cada 2 años, cada 3 años, eso depende de la organización. Los gerentes de tecnología, porque obviamente son quienes buscan la mejor manera para poder construir, para poder estructurar
a un departamento que cumpla con las necesidades de la organización. Los departamentos de tecnología, las áreas de tecnología, las gerencias, las vicepresidencias de tecnología, hoy son muy diferentes a las que nosotros teníamos años atrás, porque están orientadas a la prestación de servicios, a la gestión de esos servicios, al soporte y mantenimiento de esos servicios. Ya no las ves como silos o islas que cada uno está simplemente preocupado por algunos componentes. Los de infraestructura tienen alguien que administra servidores, alguien que está preocupado por las comunicaciones, por el otro lado están los de bases de datos, los de las aplicaciones, es decir, y a veces ni se enteran entre ellos. Ya eso cambió. Ya nosotros hoy por hoy estamos hablando de la gestión de servicios, es decir, la responsabilidad del servicio es de punta a punta, independiente que sea la suma de infraestructura, más aplicaciones, más comunicaciones, más capa media, bueno, más todo lo que se necesita para que un servicio esté en producción. Entonces los gerentes de tecnología son los que buscan gestionar el rendimiento de tecnología, ejecutan la operación de TI de forma eficiente y efectiva, buscan también controlar los costos de TI. En algún momento, en un módulo más adelante, hablaremos del costo total de la propiedad y de cómo hacer la imputación de costos a las diferentes áreas organizacionales que consumen los servicios para poder alinear la estrategia de TI con las diferentes prioridades que pueden tener la misma organización, porque las prioridades también cambian. Una prioridad que teníamos a comienzo de año, a lo mejor ahora a mitad de año pues ya cambió o cuando estamos cerca a terminar el año. Esas prioridades siempre son fluctuantes, cambian de acuerdo a diferentes condiciones, por ejemplo a factores políticos, a factores económicos, tecnológicos, sociales, legales o de medio ambiente. El E es de environment, ¿ok? Siempre hay que tener en cuenta esos aspectos que rodean a la organización que pudieran poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos que se han trazado a través del tiempo. También hay que tener en cuenta a los proveedores de aseguramiento. Aquí seguramente lo que nosotros vamos es a asegurar que se tiene la mejor forma en la cual se construyen y se estructuran lo que se llama el modelo de sourcing, si es insourcing, outsourcing o co-sourcing, con lo que se gestiona el rendimiento ejecutando siempre la operación de tecnología de forma eficiente y efectiva, controlando los costos de TI, alineando la estrategia con las prioridades comerciales. Muy similar al que veíamos anteriormente, en donde seguramente un departamento de tecnología tiene que hacer la gestión también de todos esos niveles a través de los cuales se logra la entrega de los productos o servicios. ¿Ok? Y finalmente, la gestión de riesgos. Necesitamos entonces también identificar los riesgos, gestionarlos para saber cómo los tratamos, si el riesgo se identifica, si lo vamos a mitigar, si lo transferimos, si lo evitamos o si simplemente lo aceptamos. Y eso también está relacionado con la norma ISO 31000, que seguramente pues vas a verla enunciada en diferentes partes de esta capacitación. También tenemos interesados externos, entes reguladores, los socios de negocio, proveedores y otros que seguramente tendrán que ser involucrados hacia la implementación de COVID, sobre todo por los controles que se tienen que ejercer en algunas de las prácticas o de los procesos en los cuales participan. Los entes reguladores, pues básicamente lo que tienen que hacer es garantizar que la empresa cumpla, ¿sí? El tema de cumplimiento con las reglas, las leyes y regulaciones y que cuente con el sistema de gobierno adecuado para poder hacer la gestión y el mantenimiento del cumplimiento. Ya sabes que pues siempre nosotros estamos ajustados a las leyes donde nosotros operamos y pues hay que cumplirlas. Los partners, los socios de negocio, tienen que garantizar que las operaciones que ellos brindan pues son seguras, son confiables y que cumplen con las reglas y regulaciones aplicables. Eso es como una cadena. Cada uno tiene un eslabón y obviamente los socios de negocio, los partners, también lo tienen que tener. Igual los proveedores, pues con mayor razón, porque ellos son los que tienen que garantizar que la operación que nos suministran sean seguras, confiables y cumplan con las regulaciones, es decir, de la misma forma como lo hacen los proveedores, ¿ok? Veamos cuáles serían entonces las motivaciones que han llevado a que COVID hoy por hoy pues sea utilizado como un marco de gobierno y gestión dentro de las organizaciones. Yo te podría decir que en un estudio reciente, yo vi el año pasado, si te interesa te lo comparto, en donde las 500 empresas más importantes del estudio de Forbes, todas tienen
en un alto número, en un alto porcentaje, en la aplicación de COVID para poder tener control organizacional por el tablero que puede generar, cosa que te estaré explicando en el módulo 2, incluso en el módulo 3, ¿ok? Vamos a tener mayor creación de valor. Recuerda el concepto que valor no es la consecución económica de un resultado financiero, sino el valor es la satisfacción de una necesidad específica que puede tener un cliente, un consumidor, un usuario que tiene un requerimiento específico. Vamos a lograr mayor satisfacción de los clientes y de los usuarios de negocio, obviamente porque estamos alineados en sus propias necesidades, es decir, estamos en sus propios zapatos. Logramos el cumplimiento también de todas las regulaciones, de todas las leyes que seguramente aplican para cada una de las organizaciones. Si tu empresa es multinacional, si tu empresa tiene participación en diferentes países, sobre todo si tiene operación en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, sobre todo, hay unas regulaciones especiales. La ley Sarbanes-Oxley, SOX, de la cual ya te he mencionado anteriormente, pues tiene unos requerimientos de control, con lo cual se generan unos informes muy restrictivos sobre la información financiera que tiene tu organización. Entonces, por eso es que hay que asegurarse que se cumple y COVID te va a ayudar para tenerlo. Mejoramos entonces también la relación que existe entre el negocio y tecnología. Suele suceder que tecnología como que va por un lado y el negocio va por el otro, o el negocio piensa que tecnología lo está acompañando, pero muchas veces ni siquiera tecnología sabe qué es lo que está sucediendo en el negocio como tal. También hay que aumentar el rendimiento del gobierno, de las tecnologías y la información dentro de la empresa. Acuérdate que toda la organización hoy en día pues depende de la tecnología. Por eso fue tan impactante en la pandemia las empresas que habían hecho la transformación digital y las que no, que fueron seguramente obligadas a hacerlo pues de manera muy rápida. Conectar y alinear también otros marcos de referencia y otros estándares. Creo que ya me escuchaste decir que COVID se integra muy bien con IT for IT, con Lean o con ITIL 4 y obviamente pues con la norma ISO 27001 para que lo consideres porque digamos que es bueno complementar con otros marcos. Digamos que como viene la vertiente de auditoría, se enfoca mucho más en los controles, en los indicadores, en los KPIs, más que seguramente en el cómo se implementa. Es decir, aquí básicamente lo que te está diciendo que tienes que controlar, mientras que con estos otros marcos de referencia, con la norma ISO 20000, el qué es lo que tienes que implementar. ¿Ok? Para que lo consideres, y esa es una muy buena recomendación para cuando vas a implementar este marco de gobierno y gestión en tu organización. Bien, como te lo he dicho anteriormente, COVID lo que busca es ser un poco más integral, el término holístico cabe aquí, es decir, que busque abarcar a la organización de punta a punta. Por eso también está orientada hacia la arquitectura empresarial, el cómo está constituida la organización, cómo seguramente gracias a una arquitectura sólida se cuenta con información suficiente, tiene seguramente un órgano de gobierno que toma las decisiones, que está validando los resultados que se están obteniendo en el desarrollo de los diferentes procesos de negocio. También se preocupa o se interesa por la gestión de activos y de los servicios que toda organización tiene. Los modelos seguramente que pueden emerger de la organización, incluso también del sourcing, es decir, de la externalización, cuando no somos capaces dentro de la misma organización de producir nuestros propios servicios, sino necesitamos seguramente contratar con terceros. O también, si definitivamente por temas de seguridad, por la privacidad de la información, por la confidencialidad, a veces muchas organizaciones prefieren, por ejemplo, tener su propia fábrica de desarrollo de software o prefieren que el servicio de soporte de la mesa de ayuda, la mesa de servicios, lo haga con recursos propios, con sus propias herramientas. Eso varía mucho de organización a organización. También en la innovación y las tecnologías emergentes. Por eso es importante también ver cómo se puede estar actualizando de manera recurrente. Entonces, tú ya sabes que la tecnología avanza muy rápidamente y una frase que me habrás escuchado muchas veces que no es mía,
no sé ni siquiera quién la inventó, pero la escucho y me gusta mucho, y es que todos los días amanecemos con tecnología diferente con la que nos acostamos la noche anterior. También es importante identificar las responsabilidades de extremo a extremo dentro de la organización. Hay que tener en cuenta algo, y es que, pues sí, COVID está orientado para tecnologías, para la información, pero también hay que tener en cuenta otros aspectos organizacionales que podrían influenciar seguramente dentro de la toma de decisiones que se tienen en tecnología para poder ayudar a cumplir, por ejemplo, con los objetivos estratégicos. Entonces, no es solamente para tecnología. También ayuda a definir cuáles son los controles que se deben tener para las soluciones de tecnología y de la información y que seguramente son controlados por los mismos usuarios. Entonces, aquí el usuario tiene una participación constante y continua, así como por ejemplo también en desarrollo de software, si hablamos de la agilidad, pues el usuario representado por el product owner, por el responsable del producto, pues seguramente nos va a ayudar a poder hacer una revisión exhaustiva de la entrega que se está haciendo, el delivery de ese producto o servicio para saber si está generando el valor esperado. Como te lo mencionaba anteriormente, COVID no es simplemente para tecnología, ni tampoco es solamente para grandes organizaciones. Yo te puedo decir que como COVID no es una receta de cocina que se tiene que aplicar sí o sí para que el resultado sea el mismo platillo, ¿sí? La misma receta que nos sirve para tener dentro del menú el mismo plato, no. Aquí en realidad se adapta y se adapta a las circunstancias que nosotros tenemos dentro de la organización. Y tú o tu equipo, pues toma la decisión de con qué te quedas seguramente de COVID para que sea implementada. ¿Ok? Entonces, muchas compañías emergentes, muchas startups, muchas compañías que son pequeñas, si tienen una buena estructura se les va a facilitar mucho tener un crecimiento controlado, ¿sí? Porque no crece en forma desproporcionada, tiene unos controles en donde básicamente con unas responsabilidades bien asignadas a los miembros del equipo organizacional, seguramente se van a poder cumplir unos objetivos de manera mucho más exitosa. Entonces, COVID está hecho, ya lo hemos dicho, para generar gobierno, gobernanza y administrar la información de la organización. Insisto con el término información y no informática, ¿ok? Porque acuérdate que la información está presente no solamente a través de la tecnología. En este momento tú estás recibiendo información de manera verbal o visual a través de este video que te estoy compartiendo. Entonces la información puede estar presente en diferentes formas, impresa, puede estar en una cartelera física, electrónica, puede estar en un documento, seguramente en un PDF, en un Word, en un Excel, etcétera, pero es que es en realidad el activo más importante que tiene una organización. Recuerda, ¿no? La información es el activo más importante de una organización. Por eso es importante tener en cuenta todos los medios que se utilicen para poder gestionar esa información y también que no es solamente información emanada o generada por tecnología, sino piensa también que hay información seguramente que es relevante de los empleados, de los clientes, de los productos, de la forma como construimos los productos. Piensa nomás en la lista de precios, en la lista de contactos de los clientes de tu organización. Es sensible porque seguramente si cae en malas manos vamos a tener bastantes inconvenientes. Precisamente para la transformación digital, esta importancia o esta relevancia que tiene la información, pues ha tenido todavía mayor relevancia, ¿no? Mayor importancia. La información y la tecnología, acuérdate que no es información o perdón, no es tecnología e informática, se vuelven cruciales para el apoyo y la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas. Acuérdate que quien tiene la información tiene el poder, ¿sí? Una mala información seguramente puede llevar a malos caminos a una organización, ¿sí? Entonces, esto es importante seguramente para poder convertir la información y la tecnología en herramientas que van a fortalecer cualquier organización y la van a ayudar seguramente a crecer, ¿no? Las organizaciones, independiente del sector al que pertenecieran, pues necesitaban aplicar buenas prácticas, ¿sí? Que es básicamente unas directivas que estuvieran preocupadas por poder decir qué era lo que se necesitaba dentro de una organización. Pero, pues, ellas mismas, pues, imagínate un dueño de una compañía, el presidente de la organización, pues también ejecutando lo que se quiere realizar. Por eso se delega, pues, mucha
de esa actividad que hay que hacer ya en la gestión como tal para poder seguramente pues ejecutarlas. Una persona que está sentado en el cargo del presidente de la organización, pues seguramente no va a saber de tecnología, uno va a saber cómo proteger la información. Pero por eso, para que no sea ignorada, para que no se eviten ese tipo de decisiones, tecnología entonces empieza a tener un papel relevante porque asesora a la organización para que le diga cuál es la mejor forma de proteger y manejar esa información. En las industrias, por ejemplo, el sector financiero, por eso se necesita un control tan fuerte para que no se apliquen las malas prácticas. Ya te he mencionado que pues la protección de la información se convirtió en algo vital porque pues de ahí salen muchas decisiones organizacionales, ¿no? El precio de un producto, cómo se construye un producto, a través de qué proveedor se construye ese producto. Bueno, mucha información que seguramente es relevante. Y las empresas comienzan ya a convertirse al mundo digital, en donde seguramente la dependencia de la tecnología pues ya es relevante. Tú vas a una dulcería, vas a una droguería, a cualquier almacén y el control del inventario lo tienen con los códigos de barras de los productos. El precio, simplemente pues, la persona ni siquiera ve un precio que esté impreso en el artículo, simplemente ponen un lector láser pues para que se pueda saber exactamente el precio o información del producto, ¿vale? Entonces por eso es tan importante que esa información pues sí esté bien gestionada. Y la creación de valor para las partes interesadas está hoy por hoy impulsada por la digitalización, ¿no? La tan famosa innovación que se tiene en la digitalización en el mundo digital y esa transformación a la cual fue obligada pues toda organización hoy por hoy para que vendan a través de las redes sociales, para que ya no se dependan de puntos físicos de venta, sino cualquier persona puede entrar a Amazon, a Alibaba, bueno, qué sé yo, Mercado Libre, no sé, lo que tú utilices para poder hacer la compra de cualquier artículo, incluso un domicilio para tu almuerzo, para la cena, para una pizza, para una hamburguesa, qué sé yo, ya no sé si te hice dar hambre por eso, pero ahí puedes estar pensando en que detrás de el que tú hagas un pedido en línea, pues sabes que hay información, ahí hay tecnología que seguramente está ayudando a que esa información te permita recibir en tu casa, en tu domicilio, en tu lugar de trabajo, la, no sé, la hamburguesa, la pizza o lo que tú hayas solicitado, ¿vale? Entonces, por eso es importante que los modelos de negocio ya hoy por hoy piensen en que pues esa transformación digital ya se dio. La versión 2019 de COVID utiliza entonces el concepto TI para referirse a un departamento organizacional, como para que lo tengas en cuenta por las definiciones que usualmente pues generan algo de confusión en el momento del examen. Este punto es vital porque te lo van a preguntar en el examen si tu intención es certificarte, ¿no? El departamento organizacional con la principal responsabilidad de tecnología es lo que se reconoce como TI, ¿no? Tecnología, información, pues quienes se encargan de gestionar pues toda la infraestructura y los servicios tecnológicos para poder hacer los procesos de negocio. Procesos como facturación, procesos como manejo de inventarios, procesos como cobro de cartera, procesos como mercadeo, bueno. A eso es a lo que hago referencia, esos procesos se soportan en tecnología. En COVID 2019 se hace un énfasis específico en la gobernanza. Ya sabes que gobernanza es mucho más que gobierno, ¿sí? Porque lo que busca es aplicar prácticas y herramientas que ayuden a la organización a cumplir sus objetivos. Más allá de simplemente decirte a quién debes reportarle, quién es tu jefe o incluso a quién escalar en un momento determinado cuando se presente alguna circunstancia. También es a quién se le puede delegar, porque este es un tema que es tanto hacia arriba para poder hacer escalamiento como hacia abajo para poder hacer delegación de responsabilidades. En el marco se reconoce entonces que la información y la tecnología podrían residir fuera del departamento de TI tradicional. ¿Ok? Lo que yo te decía anteriormente, que es el modelo outsourcing. ¿Sí? Bueno, no sé si me entiendes ahí la letra, pero ahí dice outsourcing. Bien, es decir, yo contrato a un tercero para que me maneje la tecnología. Usualmente el outsourcing como tal no existe.
porque eso querría decir que le entregamos las llaves simplemente a un tercero para que él haga absolutamente todo, y eso no es tan fácil. Yo más bien digo que es un co-sourcing, es decir, de todas maneras habrá alguien de tu organización que coordine las actividades del tercero. Entonces, a lo mejor ellos utilizan tus herramientas, ellos utilizan tu canal de internet, porque a lo mejor están también en tus instalaciones. Entonces, tendría que ser en realidad un modelo totalmente externalizado donde no utilizan absolutamente nada tuyo para poder llamar en realidad outsourcing a ese tipo de servicios. Y toda la información y tecnología es abarcada porque allí la empresa genera, procesa y utiliza esa información para poder llegar a cumplir con sus objetivos. Y la tecnología que seguramente va a respaldar a toda la organización. Entonces, por eso es tan insistente en COVID que es, no importa que tú no estés utilizando tecnología de punta, pues tampoco que sea tecnología obsoleta, pero lo importante es que la información, los procesos que utilizas y el resultado final que requiere cada área de negocio, cada proceso que tiene tu organización, se pueda cumplir. Eso es lo que en realidad le interesa a COVID. La centralidad o la dependencia que se tiene de la información y la tecnología para la gestión de riesgos, quiero que tengas muy en cuenta en donde dice TI y en donde dice IT, ¿no? Aquí es información y tecnología. Si dijera TI, es el departamento de tecnología informática que tienes en tu organización. Y creo que lo expliqué ya 2 diapositivas atrás. Entonces aquí hace una gestión fuerte de los riesgos empresariales y la generación de valor. Este concepto ya lo expliqué y es muy importante que lo tengas en cuenta porque también en tu examen te lo van a preguntar de 3, 4 hasta 5 veces de forma diferente, ¿no? Según la definición de COVID, ¿qué es valor? O en los siguientes términos, ¿qué es valor? Preguntas que te pueden hacer así. Recuerda que también en el coaching yo tengo simuladores, tengo preguntas traídas precisamente de la fuente para que tú te des cuenta cómo te hacen las preguntas. A lo mejor el día del examen te aparecen de las mismas preguntas y ya vas más que seguro para poder responder bien esas preguntas. Pero es importante entonces también aquí hablar de algunos factores externos que podrían estar afectando a la tecnología. Y esto también yo lo explico detenidamente, que son factores de un acrónimo, bueno, por lo menos en inglés, que son PESTLE, es decir, factores políticos, factores económicos, sociales, tecnológicos, legales o de medio ambiente, ¿no? Environment. Este es un tema que seguramente permite a la organización, pues a pesar de que está enfocado en el cumplimiento de los objetivos, siempre tener un marco de gobierno empresarial de la información y de la tecnología, lo que más adelante vas a encontrar con el acrónimo EGIT, ¿ok? Por el término en inglés, para que lo tengas en cuenta porque lo vas a ver muy a menudo. El GIT es una parte integral del gobierno corporativo, es como un subconjunto del gobierno corporativo. Tienes a manera de directorio, es como el directorio, se llama directorio precisamente porque dirige, es un comité que se encarga de supervisar muy bien el tipo de procesos, qué tipo de procesos vamos a tener acá, qué estructuras y qué mecanismos, incluso qué herramientas se pueden estar utilizando. Entonces es un órgano, pues cuando uno dice de gobierno, es el que decide cómo se va a manejar la organización, ¿sí? Incluso también parte de la cultura organizacional. Entonces, eso es muy importante para organizaciones grandes. Listo, ok, entendido. Ya sabemos entonces cuál es el organigrama y podemos saber quién toma decisiones referentes a la parte financiera o a la parte administrativa o a la parte de mercadeo, la parte de ventas, etcétera. Bien, eso digamos que va dentro del orgánico funcional. Pero también hay que tener en cuenta que hay que revisar ese tipo de mecanismos no solamente para empresas grandes, sino también para empresas que apenas están naciendo. Óyeme, pues nos están pidiendo aquí que tengamos un directorio, un comité directivo y somos solamente 5 socios y entre todos hacemos de todo. Perfecto, pero simplemente decidan quién toma qué tipo de responsabilidades y en un momento determinado, cuando se necesite la decisión, a quién le concierne la última palabra. Y eso se puede delegar. Ustedes ya saben cuando se arman ese tipo de sociedades, esos negocios pequeños, de forma incipiente, pues por lo menos hay personas que tienen mayores habilidades en alguno de los campos. Uno sabe vender muy bien, es muy hábil, el otro es más ingenioso, seguramente para el producto, otro seguramente será más de la parte administrativa, bueno, qué sé yo.
Pero ese modelo, así sea en pequeña escala, pero nos va a ayudar a que cuando se vaya creciendo, pues ya se tiene una estructura que puede ir creciendo en número, pero digamos que en los procesos de negocio se va a mantener. Tal vez crezca no tan proporcionalmente como el crecimiento de la organización, pero ya tiene más o menos esa jerarquía en la toma de decisiones dependiendo de la línea de negocio que corresponda. Entonces, el personal de la organización, pues va a entender muy bien quién es quién dentro de la organización. Y yo a veces pregunto, muchas veces cuando yo hago un assessment, que es parte inicial, cuando yo hago el contacto con un cliente, independiente por lo que me esté contratando, yo quiero ir a conocer a esa organización, quiero saber qué productos comercializa, si es que los construye, en dónde opera, si es una operación local, es una operación nacional o transnacional, está en varios países de Latinoamérica, tiene una operación seguramente mucho más grande y está en diferentes continentes, porque es diferente seguramente la estructura que puede tener. ¿Ok? Entonces es importante que todo el personal de la organización pues reconozca en dónde está ubicada, o sea, cuáles son sus responsabilidades, quién es su jefe hacia arriba y a lo mejor también quiénes son sus subalternos hacia abajo. Eso es parte del gobierno que se necesita dentro de la organización. Pero es más importante, sobre todo, ver cuál es el alineamiento o la alineación que se tiene entre el negocio, digamos, entre la forma en la cual se busca el resultado, digamos, a beneficio puede ser de los accionistas, de los dueños de la organización, obviamente a menos de que sea una organización sin ánimo de lucro, y también cómo las tecnologías de la información les puede ayudar a poder cumplirlas. Permite entonces la creación del valor empresarial a partir de inversiones empresariales basadas en información y tecnología. Bien, avancemos. Fundamentalmente, la organización, el gobierno eh, empresarial de información y tecnología, acuérdate que ya este acrónimo lo vas a ver muy frecuentemente, pues tiene una preocupación fundamental sobre la generación o la creación de valor a partir de esa transformación digital y la mitigación de los riesgos que pueden existir dentro de la organización, resultando entonces que la transformación digital permita manejarlo, gestionarlo. Recuerda que también, por ejemplo, se aconseja acá el tema de los riesgos asociados con las normas ISO, por un lado la 31000, también que si necesitas algún tipo de acompañamiento en ella, pues te puedo colaborar, o la norma ISO 27001, porque pues tiene que ver con la información. Específicamente, pues ese órgano de gobierno empresarial de información y tecnología tiene que adoptar de forma exitosa esa forma de poder operar para obtener unos resultados en la realización de beneficios, es decir, poder obtener finalmente los, eh, los objetivos que persigue la organización, tanto estratégicos como tácticos, la optimización de los riesgos, cuando decimos optimización, entonces que ya se pueda tomar una decisión acerca si el riesgo se evita, se transfiere, se mitiga o simplemente se acepta. Eso es algo que tiene que hacerse ya con una metodología establecida y que existe un órgano dentro de la organización que toma las decisiones para que precisamente siempre que se manejen los riesgos, pues se puedan estar preparando para enfrentarlos de la mejor forma posible. Y por último también la optimización de los recursos. Saber en realidad qué tantos recursos requiere la organización para poder tener un balance adecuado entre los recursos y los beneficios que se quieren tener al final del tiempo. ¿Ok? Dentro de la distinción que nosotros tenemos en COVID de lo que es gobernanza y gestión, que es algo también que es fundamental para que tú domines y reconozcas en el momento del examen, lo recuerdo, por si no lo tenías en cuenta, y es que gobierno es quien tiene como el timón que nos va a decir, imagínate que esto es un timón de un barco, por favor, buena imaginación, que tampoco soy buen dibujante, pero ese es el timón que permite saber en realidad para dónde se quiere llevar el barco, ¿no? Si eso va para el norte, va para el sur, va para el suroccidente, bueno, cuál es el puerto que se quiere lograr. Entonces, gobierno nos dice qué es lo que quiere lograr, hacia qué puerto quiere dirigirse. Y la gestión hace todo lo posible para que específicamente ese puerto se pueda lograr, se pueda encontrar, pues a partir de procesos, prácticas, herramientas, eh, organización, una estructura que seguramente va a permitir que esa gestión permita llegar al puerto al cual se pretende. Entonces, obviamente convergen tanto la gobernanza como la gestión para que finalmente se pueda lograr
exitosamente pues el resultado esperado, ¿sí? Esto es algo que seguramente lo tiene que esperar la organización. Diga, ok, sí se logró llegar al puerto, quedamos satisfechos con el resultado. Y seguramente tú sabrás, en tu organización lo harán con alguna frecuencia, usualmente lo hacen cada año, cada 2 años, cada 3 años, fijar unos nuevos derroteros, ¿no? ¿Cuáles son las metas que se persiguen? Tú ves, por ejemplo, en el gobierno, no sé, en tu país o incluso en la alcaldía, en tu ciudad, por qué periodo de tiempo es. Suele ser como de 4 años, 5 años promedio, pero ellos lo que hacen es fijar en los siguientes 4 años qué voy a hacer, ¿no? Entonces su plan de gobierno, ¿sí? Su portafolio de proyectos de gobierno, ¿qué van a hacer? Entonces, en diferentes ámbitos pues más o menos llevémoslo a la industria, a la empresa, es lo mismo que deberían estar haciendo en una planeación estratégica que suele ser para 1, 2 o 3 años. La disciplina de gobernanza y la disciplina de gestión abarcan diferentes actividades. Estas actividades son las que están conformando procesos. Acuérdate que los procesos, lo voy a pintar por acá, básicamente lo que toman es una entrada, ¿sí? Una entrada, ejecutan una serie de actividades en una forma secuencial predefinida, por eso es tan importante tener esos procesos ya documentados, de tal forma que al terminar de ejecutar esas actividades se produce una salida. Y a lo mejor esa salida puede ser la entrada de otro u otros procesos más, ¿ok? Eso es algo que se puede relacionar. Por eso es que nuestros marcos siempre tienen procesos. Entonces tú vas a descubrir un grupo de 35 procesos que seguramente te ayudarán a entender muy bien cuáles son los que te pueden servir en la organización. ¿Que los tienes que implementar todos? No. Tú tomas la decisión, o bueno, alguien en tu organización, tú con tu equipo, de cuáles en realidad son relevantes. No necesariamente tienen que ser todos en un solo momento, tú lo puedes hacer por olas, por fases, por sprints, si los puedes llamar así, para que se pueda estar haciendo de manera incremental y arranques, qué sé yo, con 6, 8 procesos. Los implementas, los maduras y después vas con otros más. Yo eso lo enseño precisamente en el último módulo para poder saber cuál es la mejor forma de implementar COVID acompañado con ITIL, por ejemplo, con COVID, perdón, con la norma ISO 20000, ¿ok? Si te interesa, pues me acompañas en este coaching y al final yo te explico, pues, parte de la guía de implementación. Si nos vamos únicamente al tema de gobernanza, acuérdate del tema de gobernanza, es en donde se mira todo el espectro a 360 grados y se identifican las necesidades hacia las cuales se quiere orientar el norte. Estoy pintando acá un norte que es el que persigue la organización, es decir, hacia dónde vamos. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros encontramos? Ya te hablé ahí también de los factores PESTRE, que eso los utilizamos en varios marcos de referencia, y qué alternativas o qué opciones tenemos para poder determinar los objetivos empresariales, ¿sí? Que esto es un aspecto súper importante porque toda organización tiene que tener unos objetivos. Toda organización tiene que saber para dónde va. Mi mamá tenía una frase que decía, mijito, tienes que saber para dónde vas, porque si no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. Es decir, si uno no tiene una orientación, no tiene un foco para poder determinar qué es lo que quiere lograr, pues tiene que trazar un camino, ¿no? Pues yo, si quiero llegar a un punto, pues seguramente tengo que saber cuál es el camino a recorrer. Como cuando uno está en un centro comercial, en un parque de diversiones, que hay un mapa grande, a lo mejor es una extensión muy grande, y hay una crucecita donde dice, usted está acá. Entonces, si yo estoy acá y quiero llegar a este sitio, pues seguramente cuál es el camino o cuál es la mejor forma para poder llegar acá. Eso es lo que básicamente nos define la gobernanza, ¿ok? Y eso nos permite precisamente saber el camino que se puede estar buscando para poder lograr ese objetivo. ¿Listo? Importante entonces también buscar un equilibrio y que sea algo definido de común acuerdo. Es difícil, bueno, dependiendo de la organización. Tuve un cliente, una empresa, me acuerdo mucho, y decía, bueno, es una empresa familiar y puede decir, el dueño de la compañía, pues aceptaba consejos, pero que le dijeran cómo hacer las cosas, nunca. Y él tenía una frase, pongo comillas, a mí me gusta la democracia siempre y cuando se haga lo que yo diga. Ok, a mí me gusta la democracia siempre y cuando se haga lo que yo. Entonces no hay democracia, o sea, es lo que usted diga. En realidad no, en realidad aquí en COVID lo que nosotros buscamos es una concertación entre las partes interesadas para que entre todos tomemos la mejor decisión de cuál deberían ser los objetivos que se trazan a mediano o largo plazo. Y la dirección también prioriza,
seguramente pues esos objetivos y la toma de decisiones. Obviamente podemos tener muchos objetivos. Vender el 15% más de lo que vendimos el año pasado. Lograr tener 10% más de clientes nuevos. Abrir operación en un nuevo país. Generar 3 nuevos productos para el mercado. Son metas, si te das cuenta, son metas. Acuérdate que esos objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, definidos en un tiempo y sobre todo pues que sí se puedan cumplir, que sean realistas y que en realidad le generen algo de valor a la organización. Entonces es importante que cumplan con esas especificaciones y que estén dentro del marco de lo que necesita o quiere la organización como tal. Y hay que monitorear este punto que seguramente va a ser importante, los tableros de control. COVID tomó desde hace mucho tiempo algo que yo conocí, yo te conté, ¿no? Yo estudié administración, que conocí allí de Kaplan y Nolan, que básicamente se generaron unos tableros de control para poder monitorear cuál es el desempeño de la organización, qué tan lejos está el cumplimiento de los objetivos. Entonces, mediante esos tableros, básicamente se aseguraban que había una medición o un monitoreo, puede ser con unos semáforos, con unos relojitos o simplemente con unos porcentajes para saber qué áreas de la organización van bien, qué áreas de la organización están por debajo de lo esperado, como para poder tomar las correcciones a tiempo, o qué áreas definitivamente ya incumplieron. ¿Okay? Entonces es parte de lo que hay que estar monitoreando, el cumplimiento y obviamente el desempeño. ¿Sí? En la mayoría de las empresas, la gobernanza general es la responsabilidad que se le asigna a una junta directiva. Por eso te decía que esto no puede ser de bajo nivel o no puede ser de una sola persona. Tiene que ser una junta de accionistas, la junta directiva a la que pertenecen los vicepresidentes de la organización o los gerentes, bueno, las personas que representan a las diferentes áreas de la organización y que son quienes pueden tomar las decisiones, aparte, digamos, o por parte de la organización. Entonces, por eso se necesita liderazgo generado por el presidente, por el dueño de la organización, por el representante legal. Depende de cada una de las organizaciones. Aquí hay una delegación de responsabilidades, obviamente, porque la gobernanza no puede ser uno solo. ¿Te acuerdas de Titanic, la película? ¿Te acuerdas de, bueno, puedo traerte muchos ejemplos y casi siempre yo utilizo ejemplos de las películas, pero para que una persona tome decisión, pues seguramente hay quienes le reportan, hay quien le está dando las condiciones del tiempo, hay quien le está diciendo las condiciones del mar, les está diciendo la condición del estado de la maquinaria, el barco, cómo está, o qué tanto combustible les queda, o cualquier seguramente amenaza que exista al interior de la organización. Entonces, por eso siempre se propone un comité para que tengamos diferentes puntos de vista, para que allí, seguramente a través de una estructura organizacional, se pueda tener un nivel apropiado pues de esa toma de decisiones. Entre más grande la organización, seguramente un comité con mayor representación. Otro que utilizo acá, el de Wonka, la fábrica de chocolates, quienes toman las decisiones, los upalumpas. Bueno, eso es básicamente quién tiene la sabiduría, el conocimiento, la experiencia y quién debería tomar la decisión desde alguna de las perspectivas que se tiene en la organización. Y por el lado de la gestión, aquí hablamos ya de la gobernanza, ahora vamos a hablar de la gestión. Tiene que planificar, construir, ejecutar y monitorear. Esto básicamente lo hace, eh, pues bueno, esto se llama el EDM en inglés, ejecutar, definir, monitorear las actividades que están alineadas con la dirección. Es decir, aquí es donde nosotros simplemente estamos haciendo todo lo necesario para cumplir con los objetivos que definió la gobernanza. La gobernanza nos dijo, quiero vender 15% más, quiero crecer en 10% más de clientes, quiero abrir operación en un nuevo país, una nueva sucursal, quiero generar nuevos productos. Es decir, ellos dijeron qué es lo que quieren. El cómo lo vamos a hacer es lo que hacemos nosotros en la gestión. Y en las organizaciones suele suceder que la gestión es responsabilidad de una dirección ejecutiva, es decir, ya mandos medios hacia abajo para que seguramente se pueda estar haciendo cumplir. Entonces aquí aparece el organigrama en donde están las diferentes áreas, que cada una se ramifica de acuerdo pues al tamaño que puede requerir para poder ejecutar, operar. Básicamente lo que puede ser la búsqueda del objetivo estratégico o de los objetivos que se trazaron para 1, 2 o 3 años en adelante. ¿Ok?
Bien, para cerrar entonces el tema, solamente para que tengas en cuenta que no es COVID, ¿ok? COVID no es una receta de cocina, ya te lo he dicho anteriormente, esto no es algo prescriptivo que se tiene que cumplir al pie de la letra, ¿no? Eso no es una receta de cocina como tal, ¿sí? Para que lo recuerdes. COVID tampoco es un marco de referencia para organizar procesos en el negocio, ¿ok? Tiene otra connotación. COVID tampoco es un marco de referencia técnico para gestionar la tecnología. No vas a encontrar acá nada técnico en COVID. COVID tampoco toma ni prescribe ninguna decisión relacionada con las tecnologías de la información. Entonces, otro punto importante que seguramente vas a revisar y es que por eso es tan recomendable combinarlo con otras prácticas que sí hacen eso, ¿no? Que me ayuda a definir el entorno de la organización, que me ayuda a organizar los procesos de negocio, que me ayuda con los procesos técnicos de negocio como tal y que seguramente puede generar una serie de procesos que tienen unas actividades ya secuenciadas para poder tomar decisiones que están relacionadas con tecnología. En el formato de arquitectura de productos COVID lo vamos a ver mucho más en detalle. Hay un módulo dedicado únicamente para poder reconocer muy bien esto, que es la cascada de elementos que se tienen en la toma de decisiones desde la organización. Pero aquí estás viendo, lo vemos mucho más en detalle. No sé si puedo poner acá, le pongamos el puntero. Todo esto es el modelo de referencia que está lleno de procesos, ¿ok? Procesos que yo te enumeraba que están agrupados para poder determinar muy bien pues cuántos son los que en algún momento vas a necesitar para organización. Que ya te advertí anteriormente que son 35, son estos grupos que tú estás viendo acá, estos primeros 5 son de gobierno, los que aparecen en la parte superior, y los que están abajo son los de gestión. Te los explico detalladamente, vemos uno por uno, te muestro ejemplos de métricas que tienen algunos de ellos, te explico cómo algunos están interconectados, cómo están alineados con ITIL 4. Ya te mencioné que ITIL 4 es hermana de COVID 2019. Los mismos autores fueron quienes redactaron, entonces simplemente cambia la vertiente desde donde se mire, ¿no? Digamos que ITIL viene mucho más de la parte de gestión de servicios y COVID viene mucho más desde la parte de auditoría. Bueno, aquí hay unos factores de diseño. Aquí te muestra un sistema empresarial para el manejo de la información y la tecnología. Y aquí hay algunas publicaciones que también yo te puedo compartir, algunas de ellas, obviamente no solamente temas de fundamentos o la preparación para el examen, sino que te pueden servir también para cuando tú ya vayas a hacer la implementación de COVID en tu organización. Si es algo de COVID 5, te servirán este par de diapositivas, pero solamente como para que lo tengas como referencia. Si no dominas el tema de COVID-5, pues no importa, ¿no? Pero más sin embargo, la base de esta capacitación, que es oficial, pues obviamente parte de un conocimiento en esencia de COVID-5. Digamos que el valor agregado que yo tengo es que asumo que tú no tienes conocimientos de COVID, que estás apenas arrancando en el mundo de la gestión del gobierno y gestión en tecnologías de la información y obviamente pues me escucharás a veces con una definición de términos demasiado básicos que pues qué pena si te aburro, pero creo que sí es importante para que todos tengamos exactamente el mismo nivel. Concepto de los principios COVID que fueron modificados para incluir los principios de sistemas de gobierno, de otros marcos de gestión de referencia de gobierno. ¿Qué otro marco? ISO 38500, siempre me confundo, 38500 es la norma ISO. La vamos a ver fuertemente porque es la base de la parte de gobierno. ¿Okay? Los componentes de gobierno sustituyen los catalizadores de COVID-5. Uy, ese tema era pesado, catalizadores. Hasta sonaba raro hablar de catalizadores en un tema de tecnología. Se le incluyeron nuevas áreas prioritarias hacia las prácticas de gobierno. Hay factores de diseño que se agregaron para poder influir en el diseño dentro del sistema de gobierno de la empresa. Se habla de 40 objetivos de gobierno y de gestión relacionados con 40 procesos actualizados en COVID, la cascada de metas actualizadas para apoyar la priorización de los objetivos y la dirección basada en metas empresariales. ¿Okay? La gestión del desempeño ha sido actualizada, incluyendo modelos de madurez, porque antes se hacían con CMMI o con la norma SPICE ISO 19011, con derecho a equivocarme, 19011, una norma ISO que estaba hecha para madurez en desarrollo de software y que se tomó para hacer la calificación entre 1 y 5 para saber qué tan maduros teníamos nuestros procesos. Yo lo utilizo frecuentemente para hacer
assessment, pero tengo un modelo creado un poco más a la medida que me permite hacer formatos con formulación y que permiten sacar gráficas de radar para poder saber qué tan maduros están los procesos en una organización. Y no solamente para COVID, sino también lo utilizo para otros marcos de referencia. Se habla del caso de negocio de COVID actualizado, de eso también estaremos hablando en el penúltimo módulo, y nuevas publicaciones que están actualizadas con nuevas tendencias, sobre todo orientadas a tecnologías de la información. Y por último, para cerrar el tema entonces de COVID-5 versus COVID 2019, en la versión 2019 pues se fortalece un poco las versiones anteriores. ¿En qué áreas? Mayor flexibilidad de apertura, ya te digo, pues está hecho para tecnología más reciente, el tema de moneda y relevancia y la aplicación prescriptiva que se puede estar teniendo en un momento dado, junto con la gestión del desempeño de TI. Para la actualización de COVID 2019 fue importante mantener ese marco como un marco genérico, ¿sí? Es decir, no es un marco único, es un marco que se puede integrar con otros marcos también, como lo dice acá, con otros estándares, otras regulaciones. Yo por eso también te he invitado a que no implementes solamente COVID. Si lo vas a implementar, hazlo con ITIL, con ISO 20000, o pues mira cuál es la mezcla que se puede ajustar mucho más a tu organización. Puedes utilizar seguramente también otra norma ISO, la 31000 por el tema de riesgos, o 27001 por el tema de seguridad de la información. COVID no está en contravía de ninguna de esas normas que se pueden relacionar, incluso son complementarias. No copia ningún contenido, simplemente lo que hace es enviarte como referente. Entonces, para temas específicos de seguridad de la información, te dice, refiérete a la norma ISO 27001. Si estás trabajando en desarrollo de software en tu organización, te dice, si quieres conocer el modelo de madurez, refiérete entonces a la norma ISO 19011, seguramente con la que se necesite en su momento. Y COVID no te da seguramente algo muy específico, sino te da algo genérico con algunas guías relacionadas por algunos sectores de industria. Esto también lo puedes conocer en el último módulo, en el cual yo explico un poco más en detalle esos aspectos, ¿ok? Seguramente el propósito que tú tienes al tomar este coaching conmigo es lograr tu certificación. Ya te lo decía anteriormente, aquí se me quedó pegado el puntero, bueno, no importa. Pero acá tú puedes observar que si tienes conocimiento de COVID-5, tú puedes hacer un bridge, un puente, para poder hacer un examen de 20 preguntas en donde demuestres que conoces qué fue lo que se actualizó, qué fue lo que se complementó en COVID 2019. Tengo que revisar muy bien la fecha hasta cuando está vigente ese bridge, porque ya hoy por hoy, incluso pues esta capacitación que yo te estoy ofreciendo, te permite presentar también un examen de certificación. Ya en la siguiente diapositiva te explico en qué consiste el examen de certificación para poder obtener entonces esa certificación, esa acreditación que demuestra el conocimiento en fundamentos de COVID. ¿Ok? Esta es la capacitación que yo te estoy ofreciendo y a través de la cual con este coaching puedes presentar tu examen de certificación. De hecho, ya te vas a dar cuenta incluso al final de este módulo también tengo unas preguntas de repaso, pero yo te ofrezco unos simuladores con preguntas muy parecidas a las del examen y te vas a sorprender en el momento cuando presentes el examen, porque ojalá te aparecieran todas esas que yo pongo en los simuladores, pero con que te aparezcan unas buenas cuantas, pues va a ser una gran ayuda, además que te sirve para prepararte independiente que sean o no las preguntas que vas a encontrar en el examen. Si ya tú quieres ser un implementador, si quieres diseñar los modelos de COVID que pueden aplicar a una organización, existe otra capacitación que es como un paso más allá de la certificación en fundamentos, en donde hay una capacitación que te permite conocer cuáles son estos factores de diseño, cómo aplicar esas buenas prácticas en una organización y tiene otra certificación. Ese curso es adicional y no lo incluye este coaching. En eso quiero ser muy claro, no quiero generarte falsas expectativas. Esta es otra capacitación, para lo cual yo siempre recomiendo que te esperes un tiempo después de haber aplicado COVID, que lo puedas estar implementando, que conozcas muy bien los procesos y después seguramente que ahí sí entiendas de una manera mucho más fácil cómo hacer un buen diseño, una buena implementación de COVID dentro de una organización. Ahora sí, veamos entonces cómo serían las
Preguntas que puedes enfrentar en el momento del examen de fundamentos. Recuerda, lo dije en la diapositiva anterior, yo te puedo preparar a través de este coaching para que presentes tu examen de fundamentos de COVID, que lo que busca es saber si tú tienes el conocimiento adecuado, suficiente para poder aplicarlo en la industria, en cualquier organización. Ojo que este no busca temas de memorización. Aquí no es un tema simplemente que conozcas al pie de la letra qué es lo que significa cada uno de los conceptos que seguramente tienes acá. El examen es a través de un proctor en línea. Lo puedes tomar en un centro prométrico, en un centro de evaluación. eh, Simplemente pues tú haces la programación del examen. eh, yo no la puedo hacer, o sea, yo te ayudo a preparar, pero tú vas a un centro prométrico o la presentas desde tus instalaciones, desde tu oficina, desde tu casa. Lo único que es tener en cuenta es que durante el tiempo que dura el examen, pues no puede haber nadie por ahí, incluso ni mascotas, mucho menos niños, y tiene que mostrarse porque te piden que con la cámara de tu computador que tienes que tener permanentemente habilitada durante el examen, pues no tienes ni materiales ni ningún tipo de ayudas para poder responder las 75 preguntas que conforman el examen. ¿Ok? Las preguntas son de tipo A, B, C o incluso hasta D, tienen algunas, dos, tres o cuatro opciones. Aquí te voy a presentar precisamente para cerrar este video cuáles serían algunas preguntas, por ejemplo, que te podrían aparecer de este módulo introductorio. Entonces, recuerda, no puedes tener ayudas durante el examen. Solamente una es la respuesta correcta de las opciones que te presentan. La duración del examen es de 2 horas, es decir, 120 minutos para responder 75 preguntas. Ahí tú puedes hacer tu regla de tres. ¿Cuánto tiempo tienes para responder cada una de las preguntas? Que es un tema en realidad es como de resistencia, ¿ok? Para que puedas estar preparado o preparada en el momento del examen para que no te fatigues. Hay preguntas que son muy sencillas, que la tomas apenas estás leyendo. Hay otras que te cuestan un poco más de trabajo y que te invito a que releas. Entonces, no lo hagas con reloj en la mano. Hay incluso en el momento del examen, en la parte superior derecha, te muestra cuál es el tiempo restante, el que te queda para presentar tu examen, para terminarlo. Y obviamente eso es más que suficiente para que estés controlando el tiempo. No te estreses. En realidad, pues si te das cuenta, el porcentaje que te van a exigir de preguntas satisfactorias, pues no es tampoco tan exigente, ¿no? Es el 65%, lo que quiere que tienes que responder 49 preguntas del total de 75 que componen el examen, ¿vale? Entonces, no te estreses, estudia suficiente, repite los videos que yo te doy en el coaching, acuérdate que también tienes unas sesiones privadas, exclusivas conmigo en línea para despejar dudas, para que yo te ayude seguramente con tips también para el examen, ¿vale? Y sobre todo hacer muchas veces los simuladores que yo te comparto. Y para que te hagas a la idea de cómo son las preguntas de repaso que yo tengo al final de cada módulo, que tienen dos objetivos. Uno, para repasar el conocimiento que adquiriste en el módulo y saber si es suficiente, quedaste con vacíos si necesitas algún tipo de aclaración. Caso tal, seguramente me contactas por el WhatsApp si estás siguiendo el coaching, me dices que esta pregunta no la entendiste, que este tema en realidad está confuso, o incluso podemos programar una sesión en vivo, en línea, para que seguramente nos reunamos y tú me cuentes qué necesitas que te aclare. Yo con mucho gusto te sigo acompañando porque es un coaching de preparación para el examen. Y también me sirve para que tú te vayas, digamos, alineando, familiarizando con el tipo de preguntas que puedes encontrar en el examen, que por ejemplo te va a mostrar cómo funciona en mi coaching. Puedes encontrar entonces preguntas como esta. ¿Cuál de los siguientes se considera un interesado externo? Esto lo vimos, ¿recuerdas? Podría ser A, el comité ejecutivo, B, gerencia general, C, socio de negocios, D, junta directiva. Aquí cuando estemos en las preguntas de repaso, yo te invito a que le pongas pausa, pienses, revises tu material, tus apuntes y mires cuál es la respuesta correcta y vuelves y le das play cuando tengas la respuesta correcta. Hagámoslo así, ponle pausa. Listo. Si decidiste que la respuesta es socios de negocio, escogiste la respuesta correcta. Porque aquí es importante entonces mencionar que los socios de negocios no están incluidos dentro del manejo de la información ni de la toma de decisiones que se tiene al interior de la organización. Acuérdate que un comité ejecutivo, la gerencia general, la junta directiva sí están inmersos en el día a día de la organización porque están dentro
de ese entorno organizacional, de ese entorno empresarial. Veamos otra pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los motivadores para desarrollar el marco de trabajo COVID? A. Provee mejor optimización de la funcionalidad de los procesos de negocio. B. Provee el logro de la excelencia operacional a través de la aplicación confiable y eficiente de la tecnología. C. Provee una serie de programas que entregan beneficios a tiempo y dentro del presupuesto. O D. Definir los pasos a seguir para la gestión de requerimientos de los clientes. ¿Cuál consideras que es la respuesta correcta? Tómate tu tiempo, revisa los apuntes, ponle pausa. Ok, muy bien. Si dijiste que la respuesta es la B, estás seleccionando la respuesta correcta. Digamos que siempre lo que nosotros buscamos es mejorar. La mejora continua es uno de los objetivos que siempre se pretenden a través de COVID. De hecho, el penúltimo módulo que nosotros vamos a ver en el coaching te enseña a ver cómo podemos estar haciendo esa implementación de la mejora continua. Y también la excelencia operacional con una aplicación de la tecnología. Siempre necesitamos tecnología, incluso así no sea de punta, pero optimizando esa tecnología para poder lograr los resultados de la organización. ¿Te gustó? ¿Acertaste? Bueno, te voy a dar otra oportunidad con otra pregunta. Bien, esta pregunta dice, ¿qué nombre se les da a las prácticas influenciadas por las políticas y los procedimientos de la empresa que toman entradas de varios recursos, los manipulan y producen salidas? Yo pinté incluso uno de esas en una diapositiva. A, procesos. B, metas intrínsecas. C, objetivos empresariales. D, objetivos misionales. Acuérdate, le pones pausa y si tienes la respuesta, vuelves y le das play. Bien, veamos si coincidimos entonces en la respuesta. Recuerda que esa es la definición, un proceso, ¿sí? Recuerda bien que para nosotros los procesos son las entradas y salidas que realizan unas actividades, unos pasos predefinidos para lograr siempre el mismo resultado. ¿Cómo te fue? ¿Bien? Otra oportunidad para poner a prueba tu conocimiento. ¿Cuál de las siguientes es una característica del marco de trabajo de COVID? A. Reglas estrictas. B. Penalidades por el no cumplimiento. C. Orientación a procesos. D. Orientación a resultados. Ponle pausa, por favor. Ok, espero que haya sido fácil para ti. Recordar que la orientación de COVID es a procesos. Tiene que ver con la pregunta anterior. Recuerdas que hay que estructurar muy bien unos procesos que independiente de quién los haga, quien sea María, José, Juan, Pedro, el que sea, siempre en realidad se realizan de la misma manera para obtener los mismos resultados. Bien, vamos por otra oportunidad. Bien, cerremos entonces con esta última pregunta. ¿Qué requerimiento fue un factor relevante para desarrollar el marco de COVID? A. Alentar un lenguaje común a través de toda la empresa para permitir una mejor comprensión de la TI por parte de las partes interesadas. B. Ser genérico y útil para empresas de todos los tamaños, ya sean comerciales, sin fines de lucro o del sector público. C. Habilitar a las empresas para que alcancen la excelencia operativa a través de su aplicación. O D. Lograr satisfacer las necesidades del mercado. ¿Cuál piensas que es la respuesta correcta? Tómate tu tiempo, dale pausa. Ok, espero que hayas seleccionado la letra C. En este caso, la letra C dice que las empresas deberían alcanzar la excelencia operativa a través de la aplicación de COVID, ¿ok? Eso digamos que es punto fundamental y yo te explicaba que nosotros siempre estamos buscando aprender y mejorar con unos procesos claramente establecidos y que si no están cumpliendo lo que nosotros deseamos, deberían estársele haciendo los ajustes pertinentes. ¿Te gustaron las preguntas? Así es que las utilizo yo entonces al final de cada módulo y de la misma manera, incluso con una justificación con texto en la parte inferior, está la justificación de por qué esa es la respuesta correcta y por qué no las otras. No todas las preguntas son de 4 opciones, hay preguntas de 3, incluso hay unas de preparación que son de falso y verdadero, pero me sirven para que tú vayas afianzando ese conocimiento y te sientas bien preparada o preparado para tu examen de certificación. Ok, sabes que cuentas conmigo y vamos a lograr ese objetivo.
Bien, con esto terminamos entonces este primer módulo. Espero que te haya gustado. Es Coaching de Fundamentos 2019. Sabes que cuentas conmigo entonces para obtener tu certificación. Como siempre, recuerdo en la parte inferior están mis datos de contacto, preferiblemente por WhatsApp o por correo electrónico para que eh, pues me cuentes qué necesitas, en dónde te puedo ayudar y pues obviamente que seguramente te va a gustar mucho la forma en la cual te preparas y puedes presentar tu examen de certificación y seguramente puedes aplicar ese conocimiento en tu empresa, en tu organización. No me resta sino agradecerte. Ya sabes que puedes contar conmigo para todas estas certificaciones que ves en esta parte de la pantalla, incluso algunas otras más. Suscríbete a mi canal. Cada semana estoy subiendo videos interesantes acerca de diferentes marcos de referencia, con lo cual seguramente tú puedes aplicar el conocimiento. Te agradezco si te suscribes al canal. En realidad estoy reconstruyéndolo. Ya te conté un poco de la historia. Si hay algún tema que te interesa que conozcamos a profundidad, si me quieres invitar para una charla en tu organización, puede ser virtual, puede ser presencial, seguramente lo programamos para que cuentes conmigo y puedas hacer seguramente ese aprendizaje compartido con tus compañeros. Mi agradecimiento, espero verte pronto en los siguientes módulos de esta capacitación o de cualquiera de las otras que te puedo ofrecer. Que tengas un feliz resto de día. Hasta luego.